Bienvenidos a una nueva edición de las videoseries colección de Inforádios Altitud. Como sabéis, os estoy desvelando parte de los hallazgos que se llevaron a cabo en el estudio de 1965 sobre fisiología termorreguladora de la altitud en la población de Ñuñoa en los Andes. Hoy os voy a contar cómo dimos con dos de los participantes que colaboraron en este estudio. El 11 de agosto del 2024, con la compañía de Pepe, Mica, Raúl, Jaime, Yesenia y Beatriz, nos desplazamos desde Ayaviri a Ñuñoa. Ñuñoa se encuentra como a una hora de Ayaviri aproximadamente en coche. Bueno, en este viaje, en el que, como sabéis, visitamos el asentamiento arqueológico de Maucayatka antes de ir a Ñuñoa, pues recuerdo que después de un almuerzo ahí en la población de Ñuñoa, cercana a lo que es la plaza de armas, nos desplazamos a la zona del puente antiguo y allí cruzamos el puente y estuvimos paseando por la parte, una de las dos partes que confluyen a la vereda del río. Paseando encontramos a un señor y le preguntamos si su padre había participado en el estudio de Ñuñoa. Evidentemente, previamente ellos habían distribuido la foto que os mostré en el capítulo anterior y las iniciales que se publicaban en los dos artículos del 67 y el 68. El señor nos comentó que su padre estaba plenamente convencido que había participado en el estudio y que estaba trabajando en ese momento en su granero. Tiene un granero y en su granero el hombre nos atendió y nos comentó que él no había visto su nombre en las iniciales, con lo cual se sentía un poco ofuscado por esto, pero él había participado en el estudio. Así que nada, ahora voy a desvelar qué pasó durante ese primer encuentro con el señor Cirilo Guamán. Bienvenidos a una nueva edición de las videoseries colección de Inforádios Altitud. Como sabéis, os estoy desvelando parte de los hallazgos que se llevaron a cabo en el estudio de 1965 sobre fisiología termorreguladora . El señor Cirilo Guamán nos invitó a compartir con él una muy agradable charla mientras trabajaba en su molino de trigo. Recuerdo que lo primero que nos comentó, se sorprendió mucho de nuestra visita, y lo primero que nos comentó es que los investigadores norteamericanos no solo vinieron junto con los atletas, sino que habían además estudiantes que están definidos en el tercer artículo, estudiantes de posgrado de la Universidad Penn State, pero además vinieron acompañados de familiares como sus esposas, sus mujeres. Entonces, conformaban un grupo muy numeroso que se alojaron en una casa que posteriormente visitamos. Después de esta visita, visitamos la casa, donde además nos comentó que se encontraba el laboratorio, donde por ejemplo estaban las bicicletas Monarch, los cicloergómetros Monarch, en los que realizaron los test incrementales, cuyos resultados
se publicaron en el tercer artículo en el año 1968. En la otra vereda del río, la casa de los americanos estaba en un lado del río, en la otra vereda se encontraba la pista de tierra que habían construido con dos calles y que cumplía con las dimensiones de una pista de atletismo convencional de 400 metros. En ella realizaban los test por separado, por un lado los atletas norteamericanos, que lo realizaban unos días, y los participantes del grupo de los nativos de la altitud, que lo realizaban otros días. Él nos comentó algo muy interesante y de uno de los participantes del grupo de Highlanders, que vivía en la zona rural de Ñuñoa, no en el mismo pueblo, sino en las inmediaciones de Ñuñoa, y que era un extraordinario corredor. La verdad que dice que los investigadores norteamericanos se quedaran perplejos con los resultados obtenidos por este participante de los nativos de Ñuñoa. Entonces, hay algo que me resultó muy tremendamente emotivo, y es que Cirilo no estaba familiarizado con el atletismo, pero a él le gustaba correr. De hecho, se mostró un poco triste porque él le hubiera gustado que los investigadores norteamericanos le hubieran dado pues algunos consejos sobre entrenamiento para mejorar sus tiempos y, en fin, su velocidad en carrera. Él dibujó, y esto lo voy a mostrar en el siguiente vídeo, un círculo en el suelo para definir la pista de tierra, porque con sus palabras no lograba decir que habían construido tal pista para estos experimentos. Hay que destacar que la pista no pudimos visitarla porque el pueblo siguió creciendo en esa dirección, y donde se construyó la pista actualmente pues hay viviendas. Por otro lado, nos comentó que recibió un trato excepcional por parte de los investigadores, pero que no sabía distinguir los nombres. No sabía si, en fin, no sabía quién era Buskir, no sabía quién era Prokop, Akers, no sabía quién era Colías, no sabía quién era Brooks. En fin, él no distinguía a los investigadores, pero recibió un buen trato, y además, por la participación en el estudio, todos recibieron una mínima cantidad de dinero que realmente agradecieron, porque además de estudiar en uno de los centros, escuelas comúnmente llamadas del pueblo de Ñuñoa, pues ellos ayudaban a sus familiares en labores pues desde agrícolas, en fin, granjeras. Ellos trabajaban ayudando a sus familias en este tipo de labores. Así que ahora os voy a mostrar el vídeo en el que Cirilo pues describe ese círculo en el suelo, definiendo lo que fue la pista de atletismo de... Resulta muy interesante el hecho de que el señor Guaman nunca fue informado sobre los 3 artículos que fueron publicados 2 y 3 años después de que el grupo de investigadores americanos abandonara Ñuñoa en ese verano del 65. Y después de que nosotros le explicáramos el impacto global que dichos artículos han tenido a lo largo de los años en la comunidad científica, pues se sintió muy orgulloso de haber formado parte o de ser parte de lo que es la historia de la fisiología del ejercicio. Posteriormente, mi compañero Pepe
mostró la fotografía del misterioso participante que aparecía pedaleando en un cicloergómetro, publicada en la revista Scientific American en 1970. Cirilo, el señor Cirilo Guamán, se mostró plenamente convencido de que esta persona vivía, de que residía en Ñuñoa y que su nombre era Sabino Machaca. Después de esta gran charla o conversación que tuvimos con Mr. Cirilo Guamán, el señor Cirilo Guamán, nos dirigimos hacia la casa en la que los americanos estuvieron hospedados ese verano del 65 y la cual se encuentra a escasos 500 metros del antiguo molino de grano del señor Cirilo Guamán. Ahora te la muestro en estas fotografías. Ya era muy tarde y además muy frío en Ñuñoa, hacía mucho frío en Ñuñoa. Yo diría que aproximadamente rondaba los 0 grados y que eran sobre las 8 de la tarde cuando salimos de la casa donde los americanos habían permanecido, vimos las dependencias donde teóricamente estuvieron instalados los laboratorios y pues íbamos conduciendo por el pueblo de Ñuñoa y Pepe iba mostrando la fotografía del misterioso participante a cualquier vecino que se le cruzaba delante del coche. Recuerdo que unos minutos después de iniciar esta, como dicen los sudamericanos, manejada de carro, pues paramos en una tienda donde varias mujeres le comentaron que sí, que esta persona efectivamente se trataba de Sabino Machaca y que regentaba una antigua tienda, antigua botica, y que lo íbamos a encontrar trabajando en su tienda en esos momentos. Recuerdo que Pepe y Raúl bajaron, hablaron con Sabino y con su mujer y Raúl se acercó rápidamente al coche y me dijo: Santi es la persona de la fotografía, hemos dado con la persona de la fotografía. Entonces nos mostramos muy alegres. Evidentemente, tener en cuenta, debéis de considerar que esa fotografía se había hecho hace 60 años. La posibilidad de encontrar a dicho participante era muy remota. Encima habíamos dado con el participante de los 26 que habían participado en el estudio, habíamos dado con el único que aparecía en una fotografía publicada en Scientific American. Entonces, la alegría era doble. Era como una carambola. Tanto Sabino como su mujer se mostraron un poco extrañados, puesto que, un poco sorprendidos de que quisiéramos entrevistarlos y ya era muy tarde, ¿no? Era ya la noche era cerrada en Ñuñoa. Entonces, entramos y decir que Sabino se mostró mucho más nervioso y después de decirle evidentemente que se habían publicado los artículos, él se mostró muy frustrado, en plan, es que nadie ha venido aquí a decirme o a explicarme que se había publicado tales artículos con tales hallazgos, que se había publicado una foto mía, es decir, no sé, podrían haber enviado una carta informativa al profesor de dicha escuela y hubiera informado a sus alumnos y evidentemente eso hubiera sido un primer paso, ¿no? Como agradecimiento a que ellos hubieran formado parte de dichos estudios como participantes. Él nos confirmó, estuvo evidentemente comentándonos parte de los experimentos que habían realizado. Por ejemplo, él mostraba su brazo y decía que en uno de los experimentos
habían realizado extracciones sanguíneas y bueno, también la máscara, en fin, había una serie de gestos que denotaban que sus vivencias en dichos experimentos. Por otro lado, sí que confirmó que aunque en el estudio los participantes tenían 20 años, eso se reporta en el tercer estudio, él confirmó que no, que todos los participantes de su clase que participaban en este estudio tenían entre 16 y 17 años. Habían nacido en el año 47 y 48. Y bueno, por otro lado, hay que decir que en este capítulo de esta videoserie quiero destacar la importancia que deben de tener las investigaciones con poblaciones de zonas remotas. Es decir, si vamos a utilizar una muestra de estudio, utilicémosla dando conocimiento de lo que vamos a realizar. Si hacemos uso de fotografías de estos participantes, pues pongamos a esta muestra, a estas personas en conocimiento de que esa fotografía la vamos a mostrar. No sé, facilitemos un poco información que puedan sacarle un partido provechoso. Ya comentaba antes, hace unos minutos, que Cirilo Guamán corría, pues podrían haberle un poquito aconsejado para que hubiera entrenado y hubiera mejorado pues de una manera mucho más eficiente, porque él carecía de todo este tipo de conocimiento. Recordemos que el Nuñoa era una zona muy muy rural. Por estos motivos quiero dedicar expresamente este capítulo a todos los participantes de Nuñoa que formaron parte activa de los estudios que la Universidad de Penn State desarrolló en el año 1965 con el objetivo de encontrar respuestas a fundamentos de tipo fisiológico desde la perspectiva de la fisiología termorreguladora y de la fisiología del ejercicio en altitud, o en este caso a gran altitud. Y especialmente quiero dedicar este episodio a tanto el señor Cirilo Guamán como el señor Sabino Machaca, al igual que a mi compañero Pepe, por haber desarrollado unas labores de investigación fabulosas. Gracias a ti, Pepe, pues pudimos dar con estos participantes. A Mika, pues por haber abierto, por haberme escuchado y por haber entendido el porqué, mi intención de asistir a entrenar a Yaviri, hospedarme en su casa de huéspedes y entender un poquito más de esta investigación que se llevó a cabo cerca de donde ellos residen. Y evidentemente a Raúl, por también como atleta que es, pues tenía curiosidad de ver pues qué es lo que habían realizado allí hace 60 años una serie de atletas norteamericanos de gran nivel a 4.000 metros de altitud. A Yesenia, Beatriz y a Jaime por acompañarnos ese fabuloso 11 de agosto de 2024, donde además de visitar pues Maucayatka, pudimos visitar Nuñoa y podemos conocer de primera mano a dos participantes de dos estudios que a día de hoy pues siguen siendo referentes en el ámbito de la fisiología del ejercicio, como son los estudios del 67 y el 68 publicados en el Journal of Biophysiology. Sin más, espero que te haya gustado, te puedes suscribir al canal y en el próximo episodio estaremos hablando ya sobre la introducción, material y métodos de este primer estudio de fisiología termorreguladora a gran altitud, en el que se expuso a los participantes a un estrés del frío o estrés al frío y luego pues se midieron multitud de variables. Espero que te guste lo que hoy hemos estado aquí abordando
y que me dejes tus comentarios para pues poder ir mejorando lo que es este canal y estos contenidos. Un saludo.